¿De qué va el vídeo de hoy? Va del escándalo de las pulseras de maltrato. Por si acaso no sabías cuál ha sido el escándalo es el siguiente. Las mujeres que están en riesgo de ser finiquitadas o ejecutadas por un agresor, es decir, en riesgo muy alto porque han recibido previamente palizas y porque el agresor ha amenazado con acabar con su vida, reciben una pulsera. Esa pulsera, reciben un VIP. Ese VIP está conectado a una pulsera que lleva su agresor y que no se puede quitar. Si el agresor se acerca a ellas, el VIP empieza a sonar y ellas pueden llamar directamente a comisaría. Bien, el Ministerio de Igualdad retiró esas pulseras y se compró unas en AliExpress. Y sucedía que el agresor se las podía quitar tal cual y para colmo, incluso si no se las quitaba, no sonaba. Esto repercutió no solo en que muchas mujeres se encontraron al agresor en la puerta de casa o fueron agredidas, sino que otros fueron absueltos, porque en una pequeña agresión, o por ejemplo en un encontronazo, no se pudo probar que era él, puesto que él decía, no, si yo estaba, como dice mi pulsera, a 500 metros. Es decir, ha resultado en agresiones a mujeres, en desprotección a mujeres y en que se ha absuelto a agresores. El Ministerio de Igualdad tira balones para afuera y culpa a la Fiscalía, sin decir que el Consejo General del Poder Judicial les había dicho que no hicieran ese cambio. Se compraron las pulseras por AliExpress, agárrate que vienen curvas, pero todavía hay algo más. Las pulseras tenían tecnología israelí. Y entonces, como ahora se ha declarado una especie de guerra diplomática contra Israel, Israel ha dicho que ellos tienen los datos, pero que no nos los piensan dar, que tienen los datos de todos los agresores desde el 2024, pero que se siente Pedro Sánchez no habernos insultado. Y de eso va a tratar el vídeo, pero el vídeo os va a contar cosas que no teníais ni idea y datos que creo que solo tengo yo. Así que atentos. Pues ahí vamos, un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal. No sin antes recordaros lo esencial, suscríbete, dale like, deja un comentario. Si quieres donar 1 euro, puedes hacerlo aquí o aquí. Y tenemos una cita el día 22. Sí, el día 22. Es importante que os diga que hoy vamos a hablar del escándalo de las pulseras de maltrato del Ministerio de Igualdad, pero desde una perspectiva que no conocíais. La de alguien que sabe cómo se ha gestado todo poquito a poquito y que os lo va a contar. Cosas, datos que no tiene otra gente, ¿vale? Vamos poquito a poquito. Pero antes tengo que recordaros que tenemos una cita el día 22. Ahí vamos. El día 22 de septiembre a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid impartiré una charla sobre religión, espiritualidad, neurociencia y feminismo. En esta charla se llevará a cabo la preventa física de mi próximo libro, que todavía no estará en librerías. Repito que en esta charla habrá una preventa física de mi nuevo libro, que todavía no habrá llegado a tiendas, pero ya tendremos algunos ejemplares para los que vengan. Este libro presumiblemente es para profesionales de la salud mental, pero en realidad lo puede leer cualquier persona interesada en temas de salud mental. Y se titula Manual Práctico de Escritura Expresiva para Profesionales. Empecemos por el principio, que es durante el gobierno Zapatero. Como vosotros recordaréis, yo trabajé y había estado muy cerca del artífice de Zapatero, el que creó a Zapatero, que se llamaba Miguel Barroso. Yo había sido su asistente personal y mano derecha durante mucho tiempo, y luego mantuve contacto con él. Cuando crearon la ley de violencia de género, yo sinceramente pensé que era una maravilla. ¿Por qué? Porque captaron a muchas mujeres como yo que habíamos sufrido violencia de género. Cuando yo siempre decís, pero qué vida tan increíble has tenido. Yo me fui de casa con 18 años por problemas muy gordos que no puedo contar porque sería traicionar a mi familia. Y he hecho cosas horribles de las que estoy muy arrepentida para sobrevivir. Nunca he vendido mi amor y mi caricia. Nunca. Y he tenido ofertas, no te quiero contar, porque como dice Sofía Vergara, ella decía, si yo estoy así ahora, imagíname con 18 años. Pues si yo tengo estas tetas con 60, imagínate a los 18. O sea, si todavía se mantienen, yo era una chica muy guapa, y no se me cae prendas decirlo, exageradamente guapa. Entonces resistí al amor y la caricia, pero hice cosas de las que me avergüenzo y estoy arrepentida. Bien, entonces, en toda esa vorágine, cuando tú estás mal, caes con alguien que está peor. Y caí con alguien que tenía muchísimo dinero y que era fascinante, bueno, el príncipe azul, pero
que se aprovechaba de mi debilidad. Y tuve situaciones de maltrato muy bestias. Una vez me rompió un brazo, te lo juro. Pero yo necesitaba la casa, el dinero, pero sobre todo el sentirme protegida, porque, bueno, sería muy complicado explicarlo, y no estaba solo por dinero, yo podía ganar dinero por mí misma. Yo trabajo desde los 18 años, y ganaba bien, y ganaba increíblemente bien, te lo juro. Y además estudiaba y era una puta máquina, y estaba buena, pero yo no era consciente de todo esto. Y no era consciente de que en realidad yo era una pieza más importante para él, perdón, que él para mí. Bueno, en cualquier caso, no vamos a contar esa historia que no tiene sentido. Lo que sí es que a tantas mujeres como yo nos captó esa ley, porque yo toda la pesadilla que había vivido, moviéndome en el mundo más progresista y moderno del mundo, a mí me ha pegado este tío en el honky tonk delante de un montón de gente y me ha arrastrado, o sea, sacarme a grito pelado, puesto hasta las cejas, delante de todo el mundo, y nadie ha dicho absolutamente nada en un entorno de músicos, artistas, años 80 y pico. Lo que han vivido parejas de músicos que se metían drogaína hasta las cejas, no os quiero yo ni contar. La idealización de músicos como, bueno, no voy a dar los nombres, pero músicos drogainómanos es muy peligrosa, primero porque idealizar a un drogadicto es muy peligroso, y segundo porque sus parejas han vivido unos maltratos que no quiero yo ni contar, aunque los he visto, porque son gente pues que me puede caer un demandón sin más, y entonces esto nos habla de la cultura del silencio. Todos callados porque nos pueden demandar. Vale, continúo para bingo. Entonces, quiero decir que nos captaron a mucha gente que habíamos vivido situaciones horribles de maltrato en medio de una situación en la que todo el mundo nos negaba lo que vivíamos. Yo cuando decía, es que esto no es ni medio normal, me echaban la culpa a mí. Él me decía, es que tú me provocas. Y a mi alrededor me decían, es que tú le provocas. Es que si yo hablaba con alguien, si yo hablaba con alguien, ya estaba flirteando. Es que yo trabajaba y mi trabajo consistía en hablar con gente. Es que viajaba. Bueno, él me pedía que dejara el trabajo y dejara de viajar. Gracias a Dios no lo hice, gracias a Dios. ¿Sabes? Si hubiera dejado el trabajo y hubiera dejado de viajar, hubiera sido horrible. Bueno, en cualquier caso, vamos a lo práctico. La ley se implanta porque hay un montón de personas que vemos en esto el maná, que vemos en esto que alguien nos reconoce, que alguien nos ve, que alguien nos da la razón por primera vez. Y capta una cosa muy emocional de muchísima gente que habíamos pasado por esto. Y a los que nos habían negado el pan y la sal. Yo sigo pensando que esa ley tiene cosas buenas y que ha hecho muchas cosas buenas. Voy a recibir aquí un montón de mensajes diciendo, no, vale, lo que queráis. Pero, ¿cuál era el fallo de esa ley? Uno, había una inseguridad jurídica de la que ya hablaré, pero hablaré en otro momento porque no pudiera por mí, menos de la que creéis, de verdad. Y segundo, contenía, es una ley muy larga, una enorme red clientelar. Estaba pensada para crear una red clientelar. Entonces, yo empiezo a ver dos cosas. A mí se me dice, ninguna mujer denuncia en falso, eso es imposible. ¿Y por qué lo creo? Lo creo como un dogma porque yo, cuando intentaba de joven contar a mi alrededor, me está pasando esto, siempre se me negaba, siempre se me negaba, y se me decía que la culpa era mía, que esto sucedía porque yo le estaba provocando. De forma que, lógicamente, yo estoy absolutamente dispuesta a creer que nadie denuncia en falso porque yo había visto que nunca me creían. Así que creo que si alguien es capaz de conseguir que le crean, será porque es verdad. Vale. Cuando tiempo después la abogada Eva Cornudella, que es amiga mía, que es del PSC de toda la vida, era, ya no es, y que estaba en la Asociación de Mujeres Juristas, me empieza a decir, es que estoy viendo que llegan mujeres con denuncias falsas para retrasar el proceso o para pedir dinero, yo empiezo a pensar, Eva se ha vuelto loca. Os tengo que decir que las denuncias falsas sí existen, pero que no acaban llevando a nadie a la cárcel. Lo que hacen son procesos. Es decir, a alguien le meten en la cárcel si llega la policía y ve claramente que ahí ha habido un broncón. Si no, no. Es decir, es imposible denunciar en falso y ir a la cárcel si no hay algo. Porque si llega la policía y ahí no hay nada, y ella no tiene marcas, y no ha habido unos vecinos que digan aquí ha pasado algo, la policía se va, y te juro que es así, porque lo he vivido, lo sé. Pero si pones una denuncia, por ejemplo, por maltrato psicológico,
y pagas a un buen psicólogo que la firme, puedes retrasar el proceso o puedes enmerdar el proceso, puedes alargar el proceso muchísimo. Y esto se crea una perversión, que es la siguiente. Gente que realmente no ha vivido maltrato pero que quiere dinero, empieza a poner esas denuncias para retrasar el proceso. Y gente que sí lo hemos vivido, sabemos que si metemos una denuncia el proceso se retrasa, de forma que intentamos agilizar el proceso todo lo posible. Y mira, no pongo ninguna denuncia por lo que me quiero decir. No te hablo solo de mi caso. A montones de amigas mías, el abogado o la abogada le han recomendado: no metas una denuncia, vete con lo opuesto, huye, porque si no va a ser un problema. Vale, olvidémonos del tema jurídico. Aquí, pues, de verdad sé que me da pánico hasta hacer esto, porque te llegan un montón de gente con, pues a mi hijo, a mi primo, a no sé qué. Olvidemos los casos particulares. Vamos a ir a lo que a mí me interesa, la red clientelar. La ley creaba el apartado de chiringuitos que tiene toda ley, ¿vale? El apartado de chiringuitos que tiene toda ley, que es: se crearán los procesos destinados a implementar, y entonces, cursos de violencia de género, agentes de violencia de género, patatín, patatín. Y ahí es cuando yo empecé a ver cosas raras. Una es una persona a la que no quiero nombrar, pero que a mí me empezó a insultar por Twitter, y las capturas las tengo grabadas, y ahora es la ídola de las RADFEM, especialista en violencia de género. Yo flipaba. Y dos, una que puedo nombrar porque me lo ha hecho en abierto, es decir, no me ha insultado en privado, que es Anaís Bernal Treviño. Yo la puedo respetar mucho, pero dejo de respetar a las personas cuando dicen barbaridades sobre mí, ¿no? Voy a decir una cosa muy simple. Un especialista en violencia de género tiene que ser o victimólogo, o psicólogo, o psiquiatra, alguien serio. Los periodistas pueden tener mucha información, pero no son especialistas en violencia de género. Una doctorada en periodismo puede ser doctorada en comunicación sobre violencia, pero ya está. Entonces, yo flipaba cuando decían: la especialista en violencia de género, Anaís Bernal Treviño. Y este es un ejemplo de cómo se empezaron a dar chiringuitos a supuestas especialistas en violencia de género o agentes de género que habían hecho un curso de un año. ¿Qué sucede? Que se empezó a crear un descontrol total. Te hablo como mi experiencia cuando tuve el gabinete. Mi gabinete, repito, era de escritura expresiva. No era, yo soy psicóloga, tenía la titulación, estaba colegiada, pero no me apetecía abrir un gabinete de psicología, porque en aquel momento estaba cancelada, porque estaba amenazada, porque no me apetecía. Entonces era un gabinete muy pequeñito de escritura expresiva, en el que siempre, si yo veía un caso clínico grave, derivaba, o me derivaban desde el propio psicólogo o psiquiatra. Es decir, este psicólogo o psiquiatra decía: ¿te gusta escribir? Llama a esta chica y colaboramos. Me aterró ver que me llegaba gente que me pedía un certificado. Entonces me decían: pero tú eres psicóloga colegiada, puedes hacer un informe. Y yo le decía: ya, pero no lo voy a hacer. Y se me enfadaban muchísimo. Y ahí yo detectaba: ¿y por qué no te vas a Seguridad Social, que es a donde tienes que ir? ¿Por qué no vas a un psicólogo clínico de la Seguridad Social? Porque tardan 3 meses. No, por procedimiento de urgencia no, y te explico cómo lo haces. Porque además yo lo he vivido, ¿sabes? Y entonces de repente me daba cuenta que es que su abogada le había pedido el truco del informe de parte, que es lo que me estaban pidiendo, que es que luego cojas ese informe y te vayas a otro lado o lo intentes colar. En el último juicio que tuve yo os conté que el informe de parte no se aceptaba. Entonces me decían: ha falsificado una prueba. ¿Pero qué prueba? Si ese era un informe de parte que no se aceptaba. Yo tenía informe de parte, ambulatorio que derivó, ambulatorio que además era psiquiatra, el del ambulatorio, y derivó directamente al psiquiatra de cabeza y luego al juzgado al forense del juzgado. Así que, señora Celia Sánchez Fernández de Sevilla, metió usted la pata hasta el fondo, pero encima no se presentó al juicio. Bueno, da igual, esto se lo dejo de recado a doña Celia Sánchez Fernández, que además le hizo usted una putada considerable a los otros dos, a los que sí condenaron, porque se vio una animadversión tan clara de todas las partes que al final a los que condenaron les cayó, en mi opinión personal, una sentencia más alta por lo que usted había hecho. Bueno, continuamos. Ahí yo empecé a notar que lo que me decía Eva era verdad. Pero sigamos adelante, volvamos hacia atrás. Cuando digo que se crea una
red clientelar en la cual un montón de gente afiliada al PSOE puede ser formada como agente de violencia de género y empezar a trabajar en chiringuitos diversos. Un caso muy particular cercano que yo vi era una mujer lesbiana peligrosísima que nos acosó a 3 mujeres diferentes, que no tenía formación en nada. ¿Sabes lo que es tener formación en nada? No haber acabado el COU. Que ni siquiera tenía ese curso en agente de género que a veces hacen. Y que le dieron pues un chiringuito en la red de igualdad de no sé qué, en el que asesoraba a mujeres maltratadas. Dios de mi vida. Y luego había otro montón de chicas que le sacaban el cursito en violencia de género por el PSOE y entonces iban por todos los institutos de Andalucía, por ejemplo, dando charlas a veces buenas, pero a veces no tanto. Es decir, un cursito de un año no te capacita para según qué cosas, desde luego, no te capacita para aconsejar bien a un adolescente. A un adolescente en esta situación la tienes que derivar inmediatamente a un psicólogo. Bueno, esto fue un horror, porque entonces además empezaron a pagar a influencers, entonces no había influencers todavía, pero se creó una especie de psicosis en la cual un montón de gente que en realidad no sufría violencia de género empezó a ponerse en el lugar de la víctima. Voy a explicaros esto. Hay algo que se llama interacciones tóxicas. Podemos me ha dado el perfecto ejemplo. Este señor al que han acusado de violencia de género en Podemos y que a la vez acusa, era un chico de Almería cuyo nombre ni me acuerdo ni quiero recordar, a la vez él acusa a su ex, que ahora mismo es subsecretaria de no sé qué, también metida por Podemos. Él se fue de Podemos, ella se queda en un cargo público ganando un dinero importante. Y cada uno presenta las pruebas contra el otro. Ahí, cuando yo he leído lo que presenta cada uno, dices, interacción tóxica de manual, porque recuerda que las personas, algo que he dicho aquí 1000 veces, las personas con determinadas condiciones mentales acaban casi siempre con personas similares. Personas con ansiedad y depresión acaban con personas con ansiedad y depresión. Esquizofrenia, fíjate, esquizofrenia es menos del 5%, del 3% de la población. Personas con espectro esquizoide, digamos, mira qué raro que encuentres otro igual, pues los encuentran, ¿cómo? Pues en terapia de grupo, en donde sea que lo encuentren, en grupos de Instagram, en donde sea que lo encuentren. Es decir, si yo pongo un post quejándome de mi salud mental en Instagram, atraeré a otra gente que tiene problemas de salud mental. Vale, pues cuando encuentras a 2 personas con 2 problemas de salud mental y carencias afectivas muy graves, se crea lo que se llama una interacción tóxica. Típicamente un trastorno límite con un narcisista, por ejemplo, hay cosas que son complementarias. Y ahí no puedes decir claramente este es el verdugo y este es el victimario. Se crean unas interacciones horribles, ¿vale? Y eso necesita mucha ayuda y sobre todo necesita que a la persona que viene a verte le saques del papel de víctima. ¿Por qué? Porque una víctima no tiene agencia. ¿Qué es agencia? Capacidad de salir. Si yo soy una víctima, yo no puedo salir. Pero si yo pienso, yo tengo la capacidad de salir de aquí, yo tengo las herramientas, la fuerza, entonces salgo de ese papel de víctima y me convierto en agente. Cuando llegan personas con situaciones de maltrato psicológico brutal, primero hay que reforzarlas, o sea, darles autoestima y luego empezar, esto se hace en escritura expresiva, y luego empezar a explicar por qué llegaste aquí. Pues normalmente llegó hasta aquí porque viene una familia que ya era así, como ha legitimado un montón de situaciones, las vuelve a legitimar. Pues vamos a romper esas grietas que tú tienes. Y en muchos casos, porque responden a violencia con violencia. Entonces, esta persona le ataca, ella ataca más, se crea una especie de boom, boom, o él ataca más, es decir, esta persona ataca, o pensad en lo que sea, hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer, nos da igual. Ataque, contraataque, ataque, contraataque, y al final acaban liando la de Dios es Cristo. Yo nunca trato cuando hay violencia física, derivo inmediatamente, pero cuando son ataque psicológico, ataque psicológico, ataque psicológico, la única opción es irte, pero no se quieren ir, y además es retaliation, que no sé cómo coño se dice en español, no es venganza, retaliación no existe, pero bueno, deseo de no, es que yo tengo que quedar por encima. No, es que nunca vas a quedar por encima. Es que si te enganchas a eso, eso nunca se acaba. Entonces tienes que admitir que en muchas ocasiones la mejor victoria es la huida. Y ya está. La mejor victoria es la rendición. Hasta luego, Lucas, contacto cero y ya. Bueno, seguimos. Pero cuando viene alguien que su obsesión es la retaliation, que no sé cómo se dice en español, pero lo voy a buscar.
Mira, a la cama no te irás sin aprender una cosa más, represalia. Pues cuando llega una persona cuya obsesión es la represalia, o sea, no, porque si él me ha hecho todo esto o ella me ha hecho todo esto, da igual, seas pareja hetero, lesbiana, gay, lo que quieras, cuando todo es que yo tengo que quedar por encima, jamás vas a salir de esa interacción tóxica o de esa relación de maltrato psicológico. Nunca, jamás. Gana el que se retira de verdad. Bueno, esta insistencia por la denuncia, repito, esta insistencia por la denuncia, atraía a gente obsesionada con denunciar cuando en realidad no estaban viviendo un maltrato, estaban en una situación de interacción tóxica muy complicada, y les incitabas a esto de la retaliation o represalia antes de irse, porque les habías metido en la cabeza denuncia, y otra cosa mucho más complicada y mucho más peligrosa. Para que una persona denuncie, tiene que tener un plan de huida. Tiene que tener un plan de huida clarísimo. Y esto del plan de huida lo sabemos por los estudios americanos, que llevan muchos años de estudios en esto, con una base de población de 320 millones de personas, es decir, el mejor estudio transversal y longitudinal. ¿Por qué? Primero, la base de población es muy grande y segundo, se hace en poblaciones muy distintas. Nueva York, que son gente muy culta, Pensilvania, bueno, que también son cultos, o Utah, que son mormones, o yo que sé, Alaska, que hay 4 gatos. Entonces es el mejor estudio transversal y longitudinal posible porque se hace sobre una base de población muy grande y sobre tipo de poblaciones muy diferentes. Y lo que se sabe es que el día que ella denuncia, el riesgo se incrementa muchísimo porque hay una venganza por parte de su agresor. Así que siempre en Estados Unidos dicen, si alguien que ha sido agredida físicamente va a presentar una denuncia, tiene que haber un plan de huida previo. Sobre todo, y esto por favor quiero que os lo quedéis muy claro las mujeres que me veis, o hombres u otras mujeres, si tenéis una pareja hombre o mujer, si te ha jugado a estrangularte, sea en el sexo o sea en una bronca, si ha jugado a hacerte así, bien sea en el sexo o bien sea en una discusión te ha cogido así, ese es un indicador que nunca se dice, y no sé por qué nunca se dice, pero clarísimo de que corres peligro, ¿eh? Porque es una persona que ya sabía hacer esto y que tiene poco control de los impulsos. Recordad que de entre las mujeres finiquitadas, odio que no se pueda decir la palabra, pero bueno, muchísimas, el agresor acaba con su vida así. Entonces empieza a hacer así, medio en broma, pero está tan cabreado que tira y luego dice, yo no sabía lo que estaba haciendo. Ah, lo sabías perfectamente, pero es cierto que tarda apenas 3 minutos y entonces se te ha ido la pinza completamente, te has lanzado y la has liado parda. Bueno, seguimos para bingo. Entonces, si tú vas a decirle a una mujer en riesgo que denuncie, recuerda que no puede denunciarse en plan de salida. Es decir, no puede ir a denunciar si no tiene casa de acogida, si no puede coger a sus hijos e irse a otra parte. Y aquí contaban lo de la denuncia, sin crear casas de acogida, porque el dinero, que fue mucho, se fue a todo tipo de tonterías, pero yo os encomio a que busquéis casas de acogida en vuestra localidad. No hay dinero. Porque se ha ido a campañas ridículas, porque se ha ido a estudios de no binarios a 15.000 euros, porque se ha ido a de todo, ¿vale? ¿Qué pasó? El dinero se fue a redes clientelares y chiringuitos de todo punto y ralea, pero no se fue a crear casas de acogida. Eso por lo primero. 2. Se alentó a la gente a denunciar sin plan de seguridad. Las personas que realmente estaban en una situación de riesgo, nunca se les dijo, cuidado, sin plan de seguridad no se puede denunciar porque el riesgo se incrementa. Y 3, a personas, lo que llamamos el oportunista del vagón de cola. Es decir, que se unen al carro de la denuncia, aunque realmente no están siendo maltratadas, están inmersas en una interacción tóxica o están inmersas en esta situación de retaliation, y entonces a estas personas no solo les enganchas más a la situación que tienen, porque les enganchas a no salir de ahí porque quieren denunciar a toda costa, sino que además colapsas el sistema judicial y cualquier juez os contará que les llegan un montón de denuncias que van viendo y dicen, señora, el Estado no es su padre. Y yo me cansé de ver a influencers diciendo barbaridades. Os he contado muchas veces el caso de que me llamó una chica insistiéndome en que yo tenía que apoyar a una jovencita que quería denunciar a un famoso músico por agresión íntima. Ya sabéis que la palabra sexual no se puede decir. Vale, violinización, digamos. Y entonces a mí
Yo no quería porque no había ninguna prueba. Ella decía que había sido en un hotel. Si ha sido en un hotel, ¿cómo no se han enterado las personas de los cuartos adyacentes? ¿O por qué no has bajado inmediatamente a recepción? Inmediatamente, diciendo, ha pasado esto, necesito que venga inmediatamente la policía, que me hagan un examen. Segundo, y mucho más importante, es yo había hablado con ese músico un poco tiempo antes de cuando supuestamente había sucedido esto. Y el músico había dejado las drogas y estaba tomando, no recuerdo qué, probablemente metadona. O vete tú a saber porque la metadona está pasada de moda, pero en cualquier caso cuando estás intentando dejar sustancia blanca estupefaciente farla, muchas veces lo que te dan es otra sustancia que bloquea el neuroreceptor, por lo tanto tú te puedes meter toda la farla que quieras, que eso no va a subir. Y normalmente al bloquear ese neuroreceptor bloquean también, creo que son receptores de serotonina y te provocan, bloquean la recaptación de serotonina y te provocan impotencia, hablando claro y pronto. Entonces me decía, es que no se me levanta. Y cuando esta chica dijo que le había violinizado, yo ya sabía que se lo estaba inventando en la cabeza. Igual se lo estaba inventando por sacar dinero, igual estaba mal de la cabeza, lo que fuera. El caso es que me venía una de las Radfem a decirme, es que hay que creerla, y aquí yo ya empecé a cambiar un poco los ojitos, ¿no? Cuando metes consignas tan tóxicas como hay que creer a todas las mujeres por sistema, o siempre hay que denunciar, repito lo del siempre hay que denunciar, que tiene dos problemas. Uno, si estás, por favor, escucha esto, si estás en una situación en la que haya habido una agresión física y tu agresor conoce tu domicilio, no denuncies hasta que tengas otro domicilio que no pueda conocer. Si te tienes que cambiar de ciudad, cambia. Más vale cambiar tu vida entera que jugártela. Si tienes hijos, acude a tu familia, a quien sea, y muévete con ellos. Es muy, muy, muy difícil, es una situación horrorosa y lo sé, porque además, bueno, es horrible. No voy a estar aquí, pero si tienes la inmensa suerte de no tener hijos, te será más fácil, más te vale abandonar tu trabajo y tu vida e irte. Si te has dejado dinero y ropa en esa casa, el pago que tienes que hacer. Yo perdí mucho dinero en una de las separaciones más horribles. Toda mi ropa supongo que la estará usando su nueva pareja, que le siente bien, de verdad. Allí había en ropa, no te quiero contar, porque entonces yo tenía dinero y ahí se quedó, no te quiero contar. Lo debe estar vendiendo en Wallapop y mucho dinero. Y me alegro. O sea, conseguí el divorcio inmediatamente, o bueno, no quiero hablar mucho de esto, pero da igual, da igual. Vete, vete, vete. Ni denuncia ni nada. Si quieres denunciar, asegúrate del plan de acción previo, que no te tenga localizada, que no sepa dónde vives, que no, ¿sabes? Porque es muy peligroso. Habla bien con un psiquiatra, un psicólogo, un especialista, pero un especialista de verdad. Alguien que sepa mucho de lo que está hablando. 2. Ese es el principal problema, que animaban a denunciar sin plan de acción previo, que es una locura. Y lo segundo es que animaban denuncia, 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 denuncia a gente que no tenía por qué denunciar. El caso de Jessica Filol, que siempre se queja, es que ella denunció por el denuncia mujer, y su entonces marido, que, bueno, no podemos hablar de él porque se le puede identificar, pero redobló su comportamiento. Incluso cuando ella estaba hospitalizada, bueno, como este es el caso de Jessica Filol, no voy a seguir hablando, pero ella lo ha contado muchas veces, le correspondería a ella, pero yo leía lo que ella contaba y veía que era el caso de mucha gente. Y ella decía, yo me creí el denuncia mujer y solo lo lié más. Vale, sigo hablando. En cualquier caso, el PSOE había creado una enorme red clientelar de muchísimas personas que vivían de la ley de violencia de género, porque tenían una asesoría, porque eran agentes de género, por lo que fuera, y muchísimas de ellas lo habían conseguido solo por estar en el PSOE, sin tener una carrera que lo justificara, sin ser psicólogas, ni psiquiatras, ni especialistas en violencia, ni siquiera trabajo social, que sería una carrera que podría justificarlo, sin tener ni la formación ni la experiencia, con lo cual se vieron auténticos desastres de personas que denunciaban sin el plan de acción necesario, de personas que denunciaban sin el plan de seguridad, bueno, el horror, ya era bastante horror, y sobre todo el despilfarro de dinero público yendo a chiringuitos que no hacían absolutamente nada. Entonces llegó Podemos.
He de decir que cuando yo vi que se le adjudicaba el Ministerio de Igualdad a Irene Montero, puse en el grito del cielo, y que las feministas del PSOE, una de ellas muy famosa, cuyo nombre no expongo porque lo hizo en privado y porque no quiero entrar en broncas, me empezaron a decir: eres una machista porque lo que estás diciendo es machismo, porque estás diciendo que ha entrado solo por follarse a su marido. Pues sí, entró solo por beneficiarse a este señor, que hay que tener valor, porque la chica es mona, pero él es feo como matar a un padre, y hay cosas subjetivas en la belleza, pero es que hay cosas nada subjetivas. Es decir, la belleza es subjetiva hasta cierto punto y luego ya no. Entonces era el caso típico de Podemos, de chico horroroso con tía monísima que ha ido yendo de chaval en chaval y tiro porque me toca hasta que ha llegado al líder, y de ahí y de esta burra no me bajo. No hay nada más antifeminista que el sistema Podemos, que es varones que detentan el poder y mujeres que lo consiguen si se acercan a ellos. Bueno, pues cuando llegaron Podemos dijeron: tenemos que cargarnos toda la red clientelar que ha creado el PSOE, y fueron defunding, que se dirá en español como les quitan la subvención, entiendo, a todos los chiringuitos que había creado el PSOE, con gran clamor e indignación de las feministas históricas del PSOE. Nos están quitando nuestra subvención, una y otra vez. Y de repente empezaron a crear su propia red. Chiringuitos de todo tipo, ralea, pelaje y condición, que se creaban al albur de la nueva ley. Si tú vivías en Villaceblinos del Condado, creabas una asociación LGTB, la más famosa, Gilda, asociación Gilda, y que importa mucho en nuestro contexto, porque la portavoza de la asociación Gilda era esta persona. Alex, madre de 4 hijos, era ese persona que salía en un vídeo de la FELGTB, una organización que recibía muchísimo dinero en subvenciones, porque tenía diferentes organizaciones y tiene a lo largo de toda España que iban cobrando subvención. Hubo cálculos de que se sacaban 200 millones al año. Buscadlo vosotros, porque no quiero interrumpir el vídeo. Entonces, una organización subvencionada sacaba a esta persona que decía: soy mujer y madre de 4 hijos, y hay gente que no queremos transitar y punto. Cuando empezamos a intentar moverlo y decir: oye, que dicen que esto es una transexual, nos empezaron a cancelar, bloquear. Pero es más, alguien utilizó una herramienta de reconocimiento facial por inteligencia artificial. Ahora es muy fácil usarlas. En 2021 eran una súper novedad, y le encontró. Este señor era un señor que se había ido a La Rioja, pero venía de Málaga y tenía una denuncia pendiente por violencia de género. Lo que pasa es que su exmujer pidió que esto no se expusiera. Sin embargo, sí se encontró un vídeo en el que él arremetía contra la violencia de género y demás. Pues este señor estaba en una asociación subvencionada, Gilda de Logroño. Y el vídeo lo movió la FELGTB y sigue en el perfil de FELGTB. Entre tanto, en Granada había un señor de Podemos que estaba adaptando la ley trans y copiándola de la Bill C-16, que es la ley Bill C-16, que es la ley canadiense, y las argentinas. Lo tienes que adaptar al ordenamiento jurídico español. Y entonces una de sus doctorandas, que trabajaba con él era profesor, y había una chica que se estaba doctorando entonces, que era Tasia Aránguez, le hizo notar: oye, esta ley no tiene forma de probar el fraude de ley, porque para probar el fraude de ley es complicadísimo, y hay una técnica jurídica en la cual la norma tiene que estar explicitada de forma clarísima. Para tú decir: esto se ha cometido un fraude de ley, la ley tiene que especificar la norma jurídica que es. Es técnica jurídica complicada, pero ahí se ve el truco. Y entonces dijo Tasia: oye, que aquí sería imposible probar el fraude de ley. Y el tipo le montó un pollo tremendo. Quiero recordaros que después de que se haya sacado la ley, Naim Darrechi se ha hecho mujer, Roma Gallardo se ha hecho mujer, Inocente Duque se ha hecho mujer, es decir, 3 youtubers que no han alterado nada, y a los que por ley no les puedes llamar mujeres si ellos no quieren. Digo hombres si ellos no quieren. Luego llegaron todos estos exsoldados o soldados, el cabo Fernanda, el cabo Javier, todo esto, que salían diciendo que eran mujeres. El cabo se fue a Sonsoles, y Sonsoles, que no se había leído la ley y no conocía el truco, le llamó no sé qué y le ha denunciado, y creo que Sonsoles tuvo que declarar ayer. Ninguno de estos hombres, mujeres, ha sido denunciado por fraude de ley, porque es imposible. Entonces te venían Podemos: eso es fraude de ley, eso es fraude de ley. Nunca fue fraude de ley, y vuestra
intención desde el principio, como se prueba por el vídeo de CelGTB y como se prueba por el hecho de que cuando Tasi Aránguez le dijo a este hombre, oye, cuidado, que no se puede probar fraude de ley tal y como está redactada, y él le dijo, no te metas donde no te llaman, la intención era cargarse la ley Biogen, porque querían cargarse algo que habían hecho los socialistas. Seguimos por bingo. Pero además es que un montón de gente escribimos al ministerio, yo entre ellas, diciendo, oye, por favor, hemos visto el borrador de la ley, vemos que por técnica jurídica pasa esto, ni puto caso. Al final tenemos una ley según la cual si uno de cualquiera de estos hombres se te mete en, por ejemplo, la piscina donde se está bañando tu hija, cosa que ha pasado en numerosas ocasiones y que ha salido a la luz ya porque al principio lo ocultaban, tú te tienes que comer con patatas o irte, ¿vale? Todas estas personas que están apareciendo aquí son mujeres, pero no solo ellas, hay 1500 mujeres de este tipo ya afiliadas en la Asociación de Trans No Normativos. Cuando empezaron a salir casos de hombres que iban a piscinas donde había niñas, de hombres que se metían en probadores de mujeres, de mujeres, legalmente mujeres, pero hombres que se iban a saunas, a piscinas además, nos llamaron transfobas. Cuando ya fue obvio y evidente, nos llamaron reprimidas. El caso es que en mi barrio, y no sé, en cualquier barrio de una ciudad como Barcelona o Madrid, en cualquier barrio hipster y central, si vives, supongo, en Bolullos del Condado Huelva, perdón, o en cualquier pueblo pequeño, esto no pasa, pero en barrios grandes y densamente poblados, sí. Ahora mismo en un barrio hipster de Barcelona o de Madrid o de Bilbao, no se te ocurra ir al gimnasio y pedir que te garanticen que no se te va a meter alguien con pene en el gimnasio, porque se puede liar. Yo he hecho esto, algún día quiero que alguien me acompañe con una cámara y lo hagamos, porque yo he ido por sitios de mi barrio a preguntarles, porque tengo que hacer ejercicio por mi enfermedad, si había una garantía de que me protegieran en caso de que entrara alguien que yo no quisiera que me viera en el baño, en el vestuario. Y en todos casos, en algunos me han insultado. Es que esto es transfobia, así de claro. Y me gustaría si alguien se ofrece a ir con una cámara. Y en otras muy amables me han dicho amabilísimamente, sabes que no te lo podemos garantizar. Esto es así. Esta es la ley. Tú te tienes que duchar con una persona que se ha autoidentificado mujer pero tiene un nepe. Y te jodes y bailas. Y si te quejas, eres una reprimida. Mira quién está aquí. Hola, preciosa, cariño. Guapa. Saluda al personal. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues esta fue la primera. No, fue un error. Se les había hecho notar lo del fraude de ley 1000 veces. Se les había pagado a CelGTB para que nos convencieran de que Alex era mujer, madre de 4 hijos. No, fue un error. ¿Vale? Primera cagada no fue una cagada, fue algo súper pensado porque querían destrozar la ley de violencia de género y sabían que lo iban a conseguir. Porque ahora mismo, de hecho, Alex, madre de 4 hijos, se descubrió que tenía al menos una denuncia, no sé en qué quedó la cosa, por violencia de género, en el sitio de donde venía, que era Málaga. Su exmujer no quiso hablar más del tema, pero sí que encontraron un rollo macabeo que él metía de que la ley de violencia de género era un engaño y lo había posteado. Él cuando era él, antes de decir que era una ella. Por cierto, él cuando ya era ella me intentó denunciar y me puso una denuncia de las 1000 que recibí por haber dicho que era una ella, ¿vale? Que era un él, bueno, yo ya me lío. Y lo hicieron adrede y ahora mismo esa ley, vale, esa fue la primera, ¿vale? Segunda, ley del sí es sí. De nuevo, técnica jurídica. De nuevo, alguien se dio cuenta con el borrador de que si sale eso se va a excarcelar a violinizadores y agresores sexuales. De nuevo se les advierte desde todos puntos. De nuevo se les advierte desde el Consejo General del Poder Judicial. De nuevo se envían cartas al Ministerio de Igualdad. Yo firmé una de las cartas que se enviaron en grupo. Ni caso. Cuando llega la esperada consecuencia, el truco es la culpa es de los jueces malvados. No, lo estaban buscando adrede. Estaban buscando reducir las condenas por agresión íntima, digamos, y violinización adrede, porque van contra las feministas clásicas, porque es un caballo de Troya. Y luego llegó la tercera, las pulseras de maltrato. ¿Creéis que ha sido un error? No. Esto se lo tenían pensado, estoy absolutamente segura.
no me cabe, no tengo pruebas, sí tengo pruebas. O sea, quiero decir, el Consejo General del Poder Judicial te avisa, oye, estas pulseras no van a funcionar, y tú te pasas su advertencia por el forro de tus gónadas. Cuando previamente te habían advertido, oye, la ley de trans no tiene técnica jurídica para detectar el fraude de ley, tú te pasas todas las advertencias por el forro de tus gónadas, vendiendo bonita. Ay, muy bonita. Te la pasas la advertencia por el forro de las gónadas y luego dices, no, este es un fraude de ley. A ver, Victoria Rosell, señora jueza de Podemos, si de verdad era un fraude de ley, podíais haber denunciado eso de oficio y tú eres jueza. Hombre, en 10 minutos no denunciasteis un solo fraude de ley, incluso cuando estabais en el ministerio y habíais podido, porque sabíais que no se podía denunciar. Sois unas hijas de la mala hidra, sois unas psicópatas. Y lo digo como diagnóstico clínico, no te lo estoy diciendo como insulto. Psicopatía es no tener empatía. Y entonces, como rasgo clínico, te digo, no mostraste la menor empatía hacia las víctimas a las que ibas a perjudicar. ¿Quién te pagó? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Pero que te pagaron, seguro. Sigo hacia adelante. Entonces llega, cuando sacan la ley del sí es sí, estaban advertidas, lo sabían de sobra. ¿Y cuál es el truco? La respuesta que tenían preparada, culpar a los jueces. No, se te había advertido 1000 veces, lo hiciste porque te salió de las gónadas. Y vuelvo a repetir, porque sabías la que se iba a liar, pero tú querías reducir las penas a agresores sexuales. Era la intención desde el principio. Así que cuando fallan las pulseras por maltrato, ¿yo me voy a creer que fue un error? ¿Me voy a creer que fue un error de fiscalía? ¿Me voy a creer que una cagada tan grande como comprar una remesa de pulseras por AliExpress fue un error de fiscalía? Ahora están moviendo que es todo mentira, que no ha habido una sola mujer afectada. Y están a llamar testimonios de mujeres afectadas que además cuando iban y decían la pulsera no está funcionando, lo tengo aquí al frente, están llamando a la puerta de casa, lo tengo ahí, les respondían desde comisaría, estás mintiendo, eso es imposible. Es una vergüenza tan grande. Y mientras tanto se van a montar la de y a sus cortinas de humo, y de verdad tengo que contenerme para no cabrearme, porque la odio, a sus cortinas de humo para no reconocer toda la que han liado. Y nunca van a dimitir, nunca. Entonces mi única esperanza es que al parecer se van a adelantar elecciones porque está claro que ya les llegan todos los juicios y Pedro quiere adelantar elecciones antes de que le lleguen los juicios y cree contar con la baza de Palestina para hacer la gran cortina de humo. Y aquí apreteu. Yo soy un canal muy pequeño, no soy una persona de derechas, en absoluto soy una persona fascista. Mi abuelo había sido ministro republicano, mi padre estuvo en Izquierda Democrática en la clandestinidad. Bueno, no voy a contar todo lo que ha hecho mi familia, porque esto no me convertiría a mí mágicamente en nadie. Pero creo que mi trayectoria política y mi posición ha sido muy clara siempre. Yo no me he movido un milímetro de donde estaba. Vosotros os habéis ido a otros puntos. Por eso yo nunca os llamo izquierda. Sois la puñetera neoizquierda brilli de mierda. Espero que no me desmoneticen por haber dicho esto. El día 22 de septiembre a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid ¡censura! Impartiré una charla sobre religión, espiritualidad, neurociencia y feminismo. En esta charla se llevará a cabo la preventa física de mi próximo libro, que todavía no estará en librerías. Repito que en esta charla habrá una preventa física de mi nuevo libro, que todavía no habrá llegado a tiendas, pero ya tendremos algunos ejemplares para los que vengan. Este libro presumiblemente es para profesionales de la salud mental, pero en realidad lo puede leer cualquier persona interesada en temas de salud mental. Y se titula Manual práctico de escritura expresiva para profesionales.